Hola, mi nombre es Pablo Olvera y aquí estamos en una cápsula literaria sobre otro de los autores también muy importante en esta celebración del Día Internacional del Libro y Derechos de Autor, Vladimir Nabokov. En este caso, pues tenemos estas cápsulas literarias gracias a Cultura Hidalgo y a bibliotecas del estado de Hidalgo, las cuales se han unido para esta celebración, donde vamos a estar comentando también ciertos autores que, debido a su impacto o también nacimiento o defunción en estas fechas, pues celebramos. Vladimir Nabokov nace el 22 de abril de 1899 en San Petersburgo. De hecho, esto forma parte del calendario gregoriano, aunque para nosotros en Occidente pues nació realmente el 10 de abril de 1899, que son los que, bueno, tenemos aquí el calendario juliano. Y pues se dice que celebraba su cumpleaños el 23 de abril, que más que nada coincidía con la fecha de William Shakespeare, y pues eso le hacía sentirse un poco importante. Hay que aclarar que pues sí, el autor, en esta cuestión de autores y fechas de nacimiento, pues se llega más que nada a un consenso en este caso para que nosotros celebremos el Día Internacional del Libro y Derechos de Autor. La importancia de Vladimir Nabokov dentro de la literatura universal es de alto impacto. Es un autor que nace en Rusia, empieza a escribir en ruso. De hecho, algo interesante en Nabokov es su condición sinestética. Como ya sabemos bien, la sinestesia es esta, ¿cómo se llama?, habilidad o particularidad que tienen algunas personas para percibir cosas de manera diferente. Por ejemplo, una persona puede percibir colores como sabores, o puede percibir sabores como sonidos. Y en el caso de él era una cuestión más que nada visual. De hecho, entre los años que tenemos es que desde pequeño, cuando jugaba con los cubitos tan comunes que hemos visto para niños con las letras, le solía decir a su madre que los colores eran incorrectos para las letras. Vladimir Nabokov, sin embargo, pues aprende varios idiomas, entre ellos el inglés, y estudia en Trinity College en Cambridge, más que nada zoología, lenguas romances y lenguas eslavas, algo que le va a dar una construcción dualística, porque también va a ser reconocido como entomólogo y se va a dedicar principalmente en sus años donde está en Estados Unidos a capturar mariposas, a clasificarlas. Incluso va a tener una que pues va a tener el mismo nombre de su gran obra, que es Lolita. Se casa con Vera Seyerna Silonim, a la cual conoce en 1923 y pues se casan en 1925 y tuvieron un hijo que es Dimitri en 1964 en Berlín. Sin embargo, a raíz de todas estas persecuciones nazis, hay que recordar que en este caso Vladimir Nabokov, a pesar de haber sido un agnóstico declarado, pues por cuestiones familiares era judío, y también lo mismo Vera, por lo cual deciden irse a Estados Unidos en 1940 y pues de ahí continuar con su carrera. De hecho, aquí Nabokov, por lo que sabemos, pues se dedicó hasta incluso a ser boxeador para sobrevivir estos años. Sin embargo, él ya tenía carrera como escritor en Rusia, pero va a ser acá en Estados Unidos donde realmente salga a flote toda esta novelística que trae. De hecho, hoy vamos a comentar su obra más representativa, una de las más famosas y más controversiales, por supuesto, Lolita, a pesar de que a lo mejor nuestro autor siempre dijo que la mejor que había escrito él era Ada o El Ardor. Es una novela controversial, sin embargo, con la que ahorita vamos a comentar, es una de las más famosas. Y nada más, aunado a ello también, nuestro autor se dedicó también a resolver problemas de ajedrez, algo muy típico de todos los rusos, y pues por último, como les comentaba, la entomología, principalmente cazar mariposas y clasificarlas. Ahora, si pasemos a Lolita, es un tema muy controversial porque pues, trata más que nada de la relación entre un hombre de 40 y tantos años, un francés, y una niña adolescente de 12. Hay que aclarar que cuando el libro se iba a publicar en 1955, incluso varios editores rechazaron la novela, y uno de ellos le dijo, pues no, es imposible porque si publicamos esto ambos vamos a terminar en la cárcel.
Claro, por supuesto, el tema es controversial y en este caso Nabokov solía contar que en la cuestión rusa pues no es tan controversial este tipo de temas. De hecho tenemos a Fedor Dostoyevsky con la Confesión de Stavrogin, es un extracto de esta novela Los endemoniados que también trata un tema similar, o incluso otro de los libros también de autores rusos que pues realmente lo denominaron Lolita secreta, sin embargo en la versión original son las confesiones sexuales de un ruso del sur. También otro tema donde aquí principalmente es la idea del onanismo y la masturbación. Sin embargo, una de las últimas cosas también, cuando Lolita sale, algunos la asocian con otro autor alemán, Heinz von Lichtberg, que también escribe una Lolita. Sin embargo, esta es una especie de cuento donde pues también un hombre enloquece por una niña, una adolescente. Se dice que de ahí fue donde Nabokov tomó la idea. Sin embargo, incluso se dice cuando estuvo viviendo en Berlín, Nabokov vivía muy cerca de von Lichtberg, pero nunca tuvieron contacto. De hecho, Nabokov desde los 30 empieza a trabajar una historia, que de hecho es la que nos va a dar, primero, que es El hechicero. También es la misma temática de Lolita, un hombre que se enamora de una adolescente de 12 años y se casa con la madre muere y a la hora de querer poseer a la chiquilla pues sucede un accidente. Y lo interesante de la novela del hechicero es más que nada el uso del lenguaje. Sin embargo, en Lolita tenemos otro trabajo mucho más literario, en el que pues sí tenemos una noción plena del lenguaje inglés en Nabokov. De hecho, todas las novelas anteriores a Lolita son escritas en ruso. Lolita va a ser la primera novela que Nabokov va a escribir en inglés y en un inglés muy estudiado. Como les comentaba, él estudió lenguas romances y lenguas eslavas y el manejo que tiene del idioma es sorprendente. Como en las dinámicas que tenemos en estas cápsulas, pues vamos a estar leyendo algunos extractos de las novelas y también comentándolos. Por último, digo, algo que también es muy que enfatizar, muchos dicen, es que el tema de Nabokov es muy escabroso. Sin embargo, Nabokov, bueno, lo puede tomar de la cuestión rusa, esos temas que ellos no ven tan polémicos como nosotros los occidentales. Sin embargo, en el pequeño prólogo que arma a Lolita, o las confesiones de un viudo de raza blanca, nos habla de la razón de por qué escribir Lolita desde un punto de vista un poco, ¿cómo se llama?, legal, que en este caso es John Ray quien se dedica a publicar el manuscrito. Y más adelante, cuando ya tengamos una segunda edición de Lolita, el mismo autor nos hablará acerca de un libro titulado Lolita, en este pequeño texto que también contiene la novela, y nos dice cuál fue la razón principal o cuál es la inspiración. Y de hecho la inspiración es muy interesante porque él nos habla que una vez que fue a un parque, pues podemos decirlo como zoológico francés, bueno, él escuchó que en ese zoológico le habían enseñado a un mono a dibujar. Y que pues él se interesó por lo que iba a dibujar el mono, y lo que publicaron era más que nada que había dibujado los barrotes de la jaula en la que se encontraba. De hecho, esto es muy simbólico porque el personaje Humbert Humbert, que nos va a estar contando la historia de Lolita, también nos va a hacer un dibujo de, en este caso, todas las pasiones, todos los enredos, todas las aventuras que va a tener con esta ninfula, como él la llama, y pues también nos va a mostrar esos barrotes de esa pasión que en este caso es censurado. Uno de los pasajes que les voy a compartir es el inicio, principalmente el capítulo 1, donde tenemos más que nada un juego de palabras, un juego de sonidos que, bueno, aquí en español pues algunos son traducidos, otros no tanto se perciben por la cuestión de la diferenciación entre el inglés y el español. Leo. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas,
Pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos, paladar abajo hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Era lo, sencillamente lo, por la mañana, cuando estaba derecha, con su 1,48 m de estatura, sobre un pie enfundado en un calcetín. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones, era Dolly en la escuela, era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos fue siempre Lolita. ¿Tuvo Lolita una precursora? Naturalmente que sí. En realidad Lolita no hubiera podido existir para mí si un verano no hubiese amado a otra niña iniciática, en un principado junto al mar. ¿Cuándo? Aquel verano faltaban para que naciera Lolita casi tantos años como los que tenía yo entonces. Pueden confiar en que la prosa de los asesinos es siempre elegante. Señoras y señores del jurado, la prueba número 1 es lo que los serafines, los mal informados e ingenuos serafines de majestuosas alas, envidiaron. Contemplen esta maraña de espinas. Lamentablemente, no podemos escuchar la versión en inglés, que en este caso tenemos también la nota de Lolita, donde tenemos todo un juego fonético muy interesante entre usos de sonidos con T. Sin embargo, vamos a enfocar un poco más a lo que nos está dando a entender aquí es Nabokov. De hecho, es una noción muy física de cómo pronunciamos, porque es lo que nos va hablando, cómo pronuncia el nombre del Letik, cómo la misma lengua, los labios se mueven para pronunciarlo. Y también nos va dando esa noción de que nuestro personaje, que la novela está escrita en primera persona, pues está hablando con el jurado y se está tratando de justificar. Y nos habla de esta maraña de espinas. Como les digo, el tema de Lolita, según Nabokov, nace a través de ese mono, de ese chimpancé que está dibujando sus barrotes en su jaula. Y esto es lo que también hace Humber, el personaje principal de Lolita, trazar esos barrotes de su pasión. Y pues aquí nos habla de una precursora de Lolita y cómo es que la va a conocer. De hecho, algo interesante del libro es la noción, ¿cómo decirlo?, fatídica del mismo hecho. Humber nos habla desde que conoció a una chica cuando él era joven y pues se enamoraron, estaban dispuestos a casarse, la chica tenía 14, 15 años, sin embargo ella muere de una enfermedad muy repentinamente y desde ahí empieza a tener una pequeña obsesión que va creciendo hacia las niñas impubres y empieza a crear una especie de categoría, ninfula, que en este caso es ese tipo de niñas, mujeres que van de una edad de 9 a 14 años y que para el personaje principal tienen una atracción sexual muy interesante, no interesante, sino muy imponente. Y pues él va a estar, incluso en los primeros capítulos nos damos cuenta de que se casa, sin embargo la mujer lo engaña, se separan. Él es un profesor de lenguas, principalmente francesas, de hecho es francés, y se muda a Estados Unidos para poder dar clases, sin embargo, más que nada para olvidar todo su pasado con su exmujer. Y ahí es donde va a encontrar a Lolita. De hecho, es un caso fatídico porque dice que primeramente pensaba dedicarse a sacar todas sus notas de unos libros que estaba escribiendo, principalmente sobre literatura, y que en este caso le ofrecieron estar con el señor McCook, le ofreció su casa para que ahí estuviera, que el señor McCook le pareció interesante porque tenía una hija de 14 años, entonces decidió tomar la iniciativa. Sin embargo, mientras él viaja en tren, la casa del señor McCook arde hasta en tono de burla, dice, a lo mejor fue todo porque en el tren iba pensando sobre la ninfla que iba a encontrar, pues se quemó a raíz de todo ese fuego que él encendía. Pero al perder la casa y esta oportunidad, pues se le ofrece la casa de la señora Hayes, que es la madre de Lolita, y es donde va a conocer a la ninfula, la personaje de esta historia, que lo va a enloquecer. De hecho, este es el pasaje donde conoce a Lolita es uno de los más representativos y también uno de los más cómicos. Hay que entender también que en caso de Nabokov, y esa es la maestría de la novela también de Lolita, es
excesivamente cómico cómo trata el personaje o cómo nos va narrando todas estas experiencias que va teniendo y los sentimientos que le va provocando Lolita. Les comparto este pasaje también. Aquí es cuando llega a la casa de la señora Hayes le presenta toda la casa y pues él no está todavía convencido de quedarse ahí. Aún seguía la señora Hayes por el comedor cuando más allá de su puerta trasera vi un estallido de verdor. El porche trasero, canturró mi guía. Y entonces, sin previo aviso, una oleada azul se hinchó bajo mi corazón y vi sobre una estrella, en un estanque de sol, semidesnuda, de rodillas, a mi amor de la Riviera, que se volvió para espiarme por encima de sus gafas de sol. Era la misma niña, los mismos hombros frágiles y color de miel, la misma espalda esbelta, desnuda, sedosa, el mismo pelo castaño, un pañuelo de topos anudado en torno a su pecho ocultaba la mirada de mis viejos ojos lascivos, pero no a la de los recuerdos de mi adolescencia, aquellos senos juveniles que acaricié un día inmortal. Y como si yo hubiera sido en un cuento de hadas la nodriza de una princesita, perdida, raptada, encontrada, vestida con harapos gitanos a través de los cuales su desnudez sonreía al rey y a sus abuesos, reconocí el pequeño lunar pardo en su flanco. Con asombro y deleite, el rey grita de júbilo, las trompetas truenan, la nodriza está borracha. Volví a ver su encantador abdomen, suavemente deprimido, en el que había hecho una breve pausa mi boca mientras iba camino del sur, y las pueriles caderas en las que había besado la huella denticulada dejada por la cinturilla de sus pantalones cortos. Aquel día de locura, aquel día inmortal, el último día que estuvimos juntos detrás de la Roche-Rose. Los 25 años que había vivido desde entonces empequeñecieron hasta convertirse en un latido agónico y luego desaparecer. Es muy difícil expresar con la fuerza adecuada aquella llamarada, aquel estremecimiento, aquel impacto de apasionado reconocimiento. En el brevísimo instante durante el cual mi mirada envolvió a la niña arrodillada, sobre las severas gafas oscuras parpadeaban los ojos del pequeño Herr Doctor que me curaría de todos mis dolores, mientras pasaba junto a ella, en mi disfraz de adulto, un buen pedazo alto y atractivo de cinematografía masculinidad. El vacío de mi alma consiguió embeberse de todos los detalles de su resplandeciente hermosura y los cotejó con los rasgos de mi difunta novia. Poco después, desde luego, ella, aquella Lolita, mi Lolita, habría de eclipsar por completo a su prototipo. Todo lo que quiero destacar es que mi descubrimiento de Lolita fue una consecuencia fatal de aquel principado junto al mar, que había habido en mi torturado pasado. Entre ambos acontecimientos no había existido más que una serie de tanteos y desatinos y falsos rudimentos de gozo. Todo cuanto compartían hacía que no hubiera entre ellos solución de continuidad. Pero no me ilusionó. Mis jueces considerarán todo eso los desvaríos estatales de un loco con gran ambición, pero le Flaubert, au fond, c'est más bien égal. Solo sé que mientras la señora Hayes y yo bajábamos los escalones que conducían al jardín, el cual parecía haberse quedado repentinamente sin respiración, mis rodillas eran como reflejos de rodillas en agua rizada y mis labios eran como arena. Y «Esta es mi Lo», dijo la señora Hayes, «y estas son mis azucenas». «Sí, sí», exclamé, «son hermosas, hermosas, hermosas». Entonces, es un humor un poco exagerado, diríamos, para nuestro siglo, un poco puritano e hipócrita, porque sí, hay que decirlo, también es muy hipócrita en nuestro siglo XXI. Sin embargo, dentro de ello tenemos este juego entre la atracción que ejerce Lolita sobre Humber y cómo es que Humber lo va poetizando y se va tratando de justificar. De hecho, es una de las magias de la novela, que utiliza mucho frases en otros idiomas, que nos va ampliando también la visión en cuanto a datos, porque hay que recordar que el personaje principal se está justificando ante un jurado y está dando su punto de vista para decir que, pues al final de cuentas, a pesar de estas perversiones que siente, no son perversiones para él, son visiones de la realidad. Y en todo entramado de Lolita lo tenemos, y pues esta es una invitación para leer este gran libro de Nabokov, que actualmente tiene ya una lectura polémica, lamentablemente, y nos ha
aprecia un poco más la riqueza literaria, porque hay que decirlo y pues comentarlo ampliamente. Nabokov es uno de los más grandes escritores de todos los tiempos y el trabajo de su prosa, el trabajo de cómo va retomando las ideas es muy iluminatorio. Claro, también tenemos aquí en Lolita pues toda la transformación del personaje, la transformación incluso de Lolita y cómo es que él percibe que a pesar de que pues sí obtiene lo que quiere, que en este caso es esta ninfula, sin embargo no es del todo feliz, no es del todo lo que busca. Y bueno, algo que también les podemos recomendar en este caso, si quieren adentrarse un poco más a la parte de Lolita como literaria, es de Anotaria Lolita, más que nada editada por Alfred Appel Jr., también un excelente libro donde podemos realmente revisar todas las nociones literarias y metaliterarias y lingüísticas de Nabokov. Por mi parte sería todo, espero que les haya causado interés esta gran novela de Nabokov y pues que sigan celebrando este 23 de abril, Día Internacional del Libro y Derechos de Autor, de la mejor manera, que es seguir leyendo. Y bueno, seguimos con las cápsulas aquí a través del canal de Cultura Hidalgo y bueno, agradecimiento a la Biblioteca Estatal Ricardo Garibay por esta oportunidad de comentar libros y recomendaciones. Muchas gracias.